Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de los latches. En la imagen de la izquierda vemos el símbolo esquemático del latch. Vemos que tiene dos entradas, S que se denomina set y R que se denomina reset, y que de igual manera tiene dos salidas, Q y Q negada, que son complementarias. Por ejemplo, si Q vale 1, Q negada va a valer 0, y si Q negada vale 1, Q va a valer 0. Del lado derecho vemos en la imagen donde podemos observar cómo este mismo latch está construido internamente. Vemos las mismas entradas y las mismas salidas. Observamos también que hay dos compuertas NOR que en un momento sabremos cómo funciona este componente. Ahora, la definición de latch nos dice que es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados y por esa razón se le conoce como biestable. Estos dos estados representan dos comportamientos diferentes que muestra el latch a la salida. ¿Cuáles son? Cuando Q vale 1 y Q negada vale 0, o cuando Q vale 0 y Q negada vale 1. ¿De qué dependen estas dos condiciones, estas dos características o estos dos estados de una combinación específica en las entradas? Vamos a mostrar el funcionamiento del latch reset, que también se conoce como latch SR. En el lado de la izquierda vemos el latch SR con entradas activas a nivel alto, que es el que hemos mostrado anteriormente. En el lado derecho aparece el latch SR, pero ahora con entradas activas que son a nivel bajo, y de hecho este es el que vamos a analizar. En esta imagen de la izquierda vemos nuevamente el latch SR con entradas activas en nivel bajo. De inicio es importante que recordemos la tabla de verdad de las compuertas NAND, que como vemos son el sustento del componente. También recordemos el teorema de De Morgan y por lo tanto sabemos que la compuerta NAND se puede representar de manera equivalente como una compuerta negativa OR. Del lado derecho también tenemos la tabla de verdad para las dos variables. Tenemos que las cuatro combinaciones, porque para las cuatro combinaciones únicamente la salida va a ser 0, es decir, va a estar en nivel bajo, cuando ambas entradas estén en nivel alto, o la entrada o la otra, que si al menos una de las entradas está en 0 como lo vemos acá, podemos ver que nos dice que la salida también va a estar en alto, y se ve indirectamente en estos tres puntos, que ya sabemos que esto puede ser tanto para una compuerta NAND como para una compuerta negativa OR, que son equivalentes. Veamos ahora el comportamiento que tiene el latch. En la parte superior tenemos la tabla de verdad para cada compuerta, que va a aparecer en este circuito. También vemos la salida que tendremos asumiendo que estamos trabajando con compuertas negativas OR. Tenemos G1 en la parte de arriba y tenemos G2 en la parte de abajo. Entonces vemos del lado derecho también dos tablas de verdad que son para G1 en la parte superior y para G2 en la parte inferior. Entonces comenzamos con G1 asumiendo dos cosas. Primero, una de las entradas, que es en la que tenemos en la parte izquierda como S, que está en nivel alto, nos aparece acá el 1, pero también su salida Q va a estar en nivel alto. Asimismo, para G2 vamos a asumir que su entrada R está en un nivel alto y por eso hemos puesto ese valor. Ahora, ¿qué pasa cuando Q está en nivel alto? Vemos que retroalimenta G2 en la otra de sus entradas ese nivel alto, o S1 con S1 que tenemos en R, y como ya hemos dicho en el análisis de la tabla de verdad, si tenemos dos unos a la entrada, la salida de dicha compuerta va a ser 0, por lo tanto en Q negada vamos a tener 0. Siendo Q negada, ese valor va a retroalimentar ahora en la parte superior a G1 con 0. También dijimos en la lámina anterior que con que al menos aparezca un 0 en una de las entradas de una compuerta, en este caso negativa OR, automáticamente la salida va a estar en alto, ya que no nos importa tanto saber cuánto vale S. Entonces el 0 que tenemos a la entrada automáticamente va a ser a Q1, que es lo que habíamos asumido inicialmente, y como podemos ver en la tabla, S1 nuevamente retroalimenta a una de las entradas de G2, y con el 1 que tenemos en R, pues nuevamente la salida que tenemos a nivel bajo, que es Q negada, vuelve a alimentar a una de las entradas de G1 y vuelve a darnos ese nivel de alto a la salida. Este proceso se repite continuamente hasta que cambiemos los valores de S o de R. Podemos resumir que cuando Q esté en 1, Q negada va a estar en 0, y a esta condición o esta característica se le va a llamar estado decente. Aquí vemos en el enunciado de la parte superior que donde dicen que si Q está en un nivel alto, el latch se va a denominar en estado de set. ¿Cómo podemos visualizarlo? Pues si conectamos a cada salida en Q y en Q negada dos LEDs, ese estado pues nos permitirá tener el que está conectado en Q encendido y al que está en Q negada apagado.
La pregunta viene ahora es de qué manera se cambia ese estado en el H. Vamos a pensar a la entrada S que tenía un nivel de 1, le vamos a poner un 0 a la entrada, recordando que Q está en alto y Q negada está en bajo, y que R también estaba en alto en 1, y entonces vamos a la tabla de verdad. Ponemos que S en la entrada tiene un nivel bajo de retroalimentación que viene en DG2, que es a la salida de Q negada. Ya sabemos que está abajo, pues entonces tenemos acá también S0, pero pues en ese 0 al menos una de las entradas, la salida de G1 va a estar en alto, o sea, va a estar en bajo ese Q que retroalimenta la entrada de G2, pero también sabemos que R está en niveles altos en 1 y S1 con S1 nos manda por Q nuevamente a 0. Ese 0 retroalimenta con el 0 que tenemos en 5, en ese nuevamente nos vuelve a dar, y como vemos en Q tenemos 1 y en Q negada tenemos 0 al haber cambiado en la entrada a S a nivel bajo, o a 0 no nos modificó en el estado del H porque siguen apareciendo dichos valores de 1 y 0 a la salida. Bueno, ya vimos que el haber cambiado la entrada S a nivel bajo nos modificó el estado del H, porque Q sigue en un nivel alto y Q negada. Sin embargo, vamos a asumir nuevamente que S vale 1 y que Q vale 1. Estamos en el estado de set y por lo tanto Q negada vale 0. Ahora en la entrada R de la compuerta G2 que tenía un nivel alto le vamos a asociar un nivel bajo o un 0. Este nivel 0 en R, como ya hemos dicho, automáticamente le va a dar a G2 el nivel alto, porque resumimos que cuando al menos una de las entradas tenga un 0, la salida va a estar en alto, de tal manera que S1 retroalimenta la compuerta G1 y que como S también tenemos un nivel 1, la salida de G1 va a salir 0, es decir, ya no cambió el valor de Q. En ese 0 retroalimenta una de las entradas de G2 y automáticamente el nivel que tenemos a la salida va a ser nivel alto, independientemente del valor de R. Ese nivel de alto retroalimenta a la otra entrada de G1 con el nivel alto que tiene S. Nuevamente nos devuelve, o más bien nos vuelve a dar el nivel bajo. Entonces ahora vemos que en Q tenemos 0 y que en Q negada vamos a tener 1. A esto se le conoce como el estado de reset, y de hecho viene acá en el enunciado, en la parte de acá, que dice que si Q es igual a 0, el latch se encuentra en estado de reset. De hecho, incluso se podría cambiar a R a nivel alto y vamos a ver que funciona. Tenemos aquí que Q negada en 1 tenemos esto 1, acá la entrada de G1 con el 1 en S nos daría 0 a la salida. Ese 0 alimentamos esta terminal de G2 y como dijimos ahora R le ponemos el nivel alto, pues no importa porque con ese 0 será suficiente para que la salida de G2 sea Q negada y valga 1. Segundo retroalimenta nuevamente con este 1 y se hace 0. Este 0 retroalimenta la salida de G2 y ahora vale 1. Entonces la tabla de verdad vamos a llenar con los datos que hemos analizado. Tenemos que S está en la entrada a nivel alto y la retroalimentación de G2 es la que tenemos en Q negada. Ya dijimos que también está a nivel alto y por lo tanto en Q vamos a tener un nivel bajo. Vamos a G2. Dijimos que en R le cambiamos el valor a 0. La retroalimentación que tenemos es de 2 y que viene desde Q, que sabemos que está en bajo. Con estos dos automáticamente a la salida tenemos en un estado de reset cada uno. Pero también dijimos que esa retroalimentación estando en 0 y aunque le cambiáramos el valor de R a 1, ya también dijimos que la salida va a estar en 0. Como hemos analizado, siempre los valores de Q y Q negada son complementarios del estado set en una comunidad de 0. En el estado de reset Q es 0 unidades. Y ahora, como vemos en ambas tablas de verdad de G1 y G2, nos falta una combinación. Bueno, esa se considera cuando tanto S es una de las entradas de G1 como R es una de las entradas de G2. Tienen niveles bajos. Ponemos entonces aquí a la entrada de G1 que es 0 para S en el eje 1 y también en 0 en la entrada de R. Pues obviamente al entrar a G2 nos podemos dar cuenta de que si tenemos en 0 S, automáticamente vamos a mandar a G1 a un nivel alto, y si R tenemos un nivel 0 también automáticamente vamos a mandar a Q negada a un nivel alto. Esta condición se entiende como una condición no válida porque en el estado de latch siempre debemos mantener esa condición de complementariedad entre ambas salidas. En ese caso Q y Q negada, entonces la retroalimentación vamos a tener, por ejemplo, a la entrada a 1 o a la salida automáticamente va a ser 1, y en otra entrada G2, que es la retroalimentación viene de G1, pues tendremos a la salida un nivel alto.
Para terminar con el análisis del latch, vamos a mostrar un ejemplo que dice de la siguiente manera. Si se aplican dos formas de onda, se refiere a estas señales de S y de R a las entradas activas a nivel bajo del latch. Recuerden que ese latch que tenemos en la imagen tiene entradas activas a nivel bajo y eso lo podemos ver con esos inversores que tenemos en las entradas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice el enunciado: determinar el estado de la salida 1 solamente nos pide eso. Y tenemos que recordar que Q negada sería el valor complementario que tiene, y de inicio hay que suponer que Q se encuentra a nivel bajo. Vamos a analizar solamente una parte de la señal, pero bueno, esto nos va a permitir interpretar el funcionamiento del latch. De inicio vemos a la salida que está dibujada por la parte de acá. Porque es un ejemplo, entonces dice que comenzamos con Q en el nivel bajo, que en un momento S está en nivel alto, está en 1 más y S está en nivel alto cuando este pasa por un nivel bajo. Eso lo sabemos que por la tabla de verdad automáticamente la salida en este caso se va a poner en nivel alto Q. Por esa razón vean cómo Q cambia en un nivel alto, ese nivel 1 pues se retroalimenta de G2 o retroalimenta G2 con el valor que tiene R. De 1 pues nos da un complemento y G negada vale 0 y ese 0 alimenta acá la entrada de G1, pues ya sabemos que con un 0 suficiente para que la salida de la compuerta G1 sea por lo tanto Q vale 1 y el latch se encuentra en estado de set. Pero observemos que después de un cierto intervalo S va a cambiar a un nivel alto y R sigue en un nivel alto. Cuando S cambió a nivel alto, Q está en 1, ese Q retroalimenta la compuerta G2 y con R que también está en alto, automáticamente Q negada está en 0. Ese 0 retroalimenta G1 y aunque S cambió a nivel alto, el hecho de tener ese 0 a la entrada al G1 va a provocar que se siga manteniendo a 1. Por lo tanto, podemos ver que aunque S cambió a nivel alto y R manteniéndose en ese nivel alto, la salida Q se mantiene en un nivel alto también. El cambio viene cuando R cambia a un nivel bajo. Esa condición R está en 0 y automáticamente, independientemente del valor que tengamos en la entrada que la retroalimenta, nos va a mandar a la compuerta G2 a nivel alto. El valor que va a tomar o negada, ese nivel alto retroalimenta a G1 y con un nivel alto que tiene S, pues automáticamente nos manda a un nivel bajo. Pero llega el momento en el que R recupera y vuelve a un nivel alto. R toma ese valor 1. Q negada recordemos que está en 1, entonces la retroalimenta a la compuerta G1 y ese se mantiene 1. Este 1 a la entrada con este 1 mandan a la salida de G1 a 0. En el estado de reset, ese 0 retroalimenta a las coentradas de G2 y aunque R ya cambió a nivel alto, nuevamente con solo tener un 0 en alguna de las entradas manda indirectamente a la salida de la compuerta G2 a un nivel alto. Ese alto vuelve a alimentar a una G1 con el 1 de S, manda a 0 a la compuerta y nuevamente se sigue en el puesto. Por eso, aunque R recuperó el nivel alto, la salida que sigue manteniendo en estado bajo, lo que reiteramos es el estado de reset. Bueno, pues eso ha sido todo por esta ocasión. Gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente contenido.